Ok, continuando con nuestro tema de los licores, vamos a hablar ahora del vodka. El vodka, originariamente la producción de esta bebida era a partir de los productos de agricultura locales más baratos como el trigo, maíz, papa, caña de azúcar. Cuando hablamos de papa es que es de las cáscaras de papa, no es que la papa en sí es el ingrediente principal, ¿verdad? O la combinación de cualquiera de estos. El proceso consistía en una filtración simple y rápida del fermento de estos vegetales usando un filtro o base de carbón vegetal. Entonces, si ustedes se fijan, la mayoría conocemos el vodka. El vodka es claro porque pasa por este filtro y ese filtro hace que todas las impurezas que tiene el líquido se limpien, y por eso de todos los licores preferiblemente el vodka es transparente, es claro. Hay un lema entre las personas que consumen vodka que se llama que el vodka va con todo y con todos. O sea, quiere decir que el vodka lo podemos aplicar en cualquier tipo de cóctel, en cualquier tipo de bebida, ya que digamos, sus notas estables, porque prácticamente viene a ser como la vainilla. Si ustedes se fijan, la vainilla eh, es un ingrediente básico en diferentes preparaciones de la pastelería, pero puede ser acompañado de diferentes ingredientes o sirve también para matar ciertos olores. Pero en el caso del vodka estamos hablando de que por su composición se utiliza para diferentes tragos. En lo personal les digo, el vodka a mí no me gusta mucho porque por lo menos para mi organismo la resaca que da un vodka es horrible. Siento que la cabeza se me parte en dos cuando amanezco, es terrible. O sea, ahí es cuestión de gustos, es cuestión del organismo. Usted tiene que conocer su organismo, entonces es importante esto. El vodka, la palabra vodka es la bebida alcohólica nacional de Rusia y Polonia, donde en ambos países la W se pronuncia, como una V. Su significado es el de una agüita, una forma delicada y diminutiva de llamar el agua. Entonces, cuando recordemos la palabra vodka, significa agüita. Entonces, en este caso, el vodka, como va con todo y con todo, lógicamente está casi en todos los países del mundo. Nosotros tenemos nuestro propio vodka y en fin, ya sabemos, ¿no? El otro licor y el último que está en esta presentación, lastimosamente no está el siguiente licor de batalla que yo les voy a mencionar, pero ahorita hablamos del whisky. Wow, ¿qué podemos decir del whisky? Que es una bebida proveniente de Irlanda. Hay algo muy importante con esto. Todos los whiskies son procedentes de Irlanda. Si ya el whisky no es irlandés, ya tiene otro nombre. No lo recuerdo en este momento, pero esto es al igual que el tequila. El tequila, que es la que no se encuentra en este archivo, el tequila se llama tequila siempre y cuando la cepa del cultivo del agave, sea en Tequila, Jalisco. Ya si el agave no se sembró en Tequila, Jalisco, pues ya no es tequila, es... ay, se me acaba de escapar el nombre. Mezcal. De hecho, la diferencia entre un whisky y un mezcal es el gusanito. Pues, lo vamos a hablar rapidito sobre eso. Entonces el whisky eh, deriva del gaélico escocés whisky beata y del gaélico irlandés whisky beata, que significa en ambos casos agua de la vida. Buenísimo. Buenísimo en las rocas. Cuando hablamos de un trago en las rocas, significa que estamos hablando de el licor directamente servido en un vaso. Entonces, el whisky es una bebida que se elabora por la fermentación de las gramíneas, o sea, de granos de cebada, maíz, centeno, trigo y avena. Todos estos se maceran
y se elaboran en sus alambiques. Y si ustedes se fijan, se destila por la evaporación de varios alambiques durante 2 años. Esto sí, el whisky es caro, carísimo. Digamos que el más barato, que es el Something Special, esa marca puede costar alrededor de $20 para arriba, pero ya si hablamos de licor, de whiskies como por ejemplo, se me acaba de escapar ahorita, pero es un whisky que se consume bastante en Estados Unidos, y se ronda alrededor de los $35 en adelante. Entonces, la ventaja del whisky, y esto se lo digo por experiencia propia, es que no genera demasiada resaca. Tomándolo con moderación, no genera demasiada resaca. Entonces ahí podemos observar los diferentes tipos de whisky que existen, que va a servir para la comprensión del tema, ¿verdad? Esta es la lectura que ustedes van a hacer sobre esto. Brevemente vamos a iniciar de una vez el tema de los vinos. Ahí, como para retroalimentar de las bebidas alcohólicas, están las bebidas fermentadas, destiladas, fortificadas y licores. Ahí estamos otra vez viendo un alambique que se utiliza para la elaboración de estos. Entonces aquí explica las bebidas fermentadas, habla sobre la cerveza, sobre el vino, y las fermentaciones pueden ser de dos tipos: naturales y artificiales. Naturales, cuando las condiciones ambientales permiten las interacciones de los microorganismos, de los sustratos orgánicos, y artificiales, cuando el hombre propicia las condiciones y el contacto referido. Ahora vamos con la clasificación del vino. Para no hacer así muy largo el tema, porque aquí ustedes van a tener la oportunidad de leer, existen 3 tipos de vino, y esto va a depender del tipo de uva, porque ya todos sabemos que vino prácticamente, veamos, como el concepto básico, el vino es el líquido resultante de la fermentación alcohólica completa o parcial del jugo o mosto de uva. Dentro de la clasificación de los vinos está el vino blanco, cuyo componente principal es la uva sin cáscara. Esa es la diferencia con el vino tinto. Entonces tiende a tener más concentración del azúcar. Los vinos tintos, que estos se utilizan con todo y cáscara, y los vinos rosados, que es una combinación entre uvas sin cáscaras y uvas con cáscara. Algo muy importante que hay que saber con respecto a los vinos es la maridación. Ese es un término europeo que se utiliza bastante tanto en Estados Unidos como en Europa, y también aquí, pero aquí no es tan común. La maridación es la perfecta combinación entre alimentos y vinos. En este caso, a manera general, los vinos blancos se consumen con carnes blancas. Estamos hablando con pollos, con pescados, con otro tipo, estamos hablando prácticamente de aves y pescados. En el caso de los vinos tintos, estamos hablando de carnes rojas, específicamente las carnes de res, y los vinos rosados, que se combinan mejor con los mariscos, con los mariscos y con los postres. Entonces también suele clasificarse por su maduración, que los vinos blancos pueden ser jóvenes, o sea, que tienen una fermentación de pocos años, o de guarda o de reserva, que estamos hablando de que llevan más de 3 años en adelante su fermentación. Al igual que los vinos tintos suelen ser jóvenes o de guarda, y los vinos rosados en su mayoría tienden a ser jóvenes. No hay vinos de reserva. También vamos a hablar sobre los vinos espumosos, y uno muy importante que la gente menciona, y es el champán.
el champán, esto es al igual que el tequila, ya hemos dicho que si no es el ágave de Tequila Jalisco, no es tequila, al igual que el champán. El champán se elabora en una región al sur de Francia de un lugar con el mismo nombre, Champagne. O sea, toda la uva que se cultiva en estas zonas, esa es la uva que se necesita para poder reelaborar el champán. Ahora, ¿cómo fue que surgió el champán? Es muy, como siempre, toda una cocina, que es una coincidencia, ¿no? Cuando estaban preparando la uva para lo que es su fermentación, pues a alguien se le cayó un poco de azúcar en el vino, no se dio cuenta y lo dejaron fermentar. Cuando abrieron la barrica del vino, porque los vinos se conservan en barricas, las barricas son una especie de barriles de madera y estos se guardan en cavas. Las cavas prácticamente son como cuevas que están bajo la tierra o que hacen que el proceso de fermentación por el paso poco de aire y que la oxigenación que tienen estas fermentaciones se dan internamente, y esto evita que se escape el oxígeno y se escapen los vapores o se escape la esencia del vino. Entonces, si ustedes se fijan, los vinos cuando en sus botellas se colocan, no todos, los vinos baratos son los que tienen una tapadera, pero los vinos finos prácticamente vienen con un corcho, y el corcho es específicamente para que los aromas del vino no se pierdan durante el proceso de almacenamiento del mismo antes de abrir la botella y tomarlos en la copa. Entonces, cuando abrieron la barrica, observaron que el vino generaba una espuma, y al generar una espuma, el sabor era totalmente diferente al vino blanco. Entonces detectaron que habían agregado azúcar a la barrica, y eso fue que se realizara este tipo de vino. Entonces, cuando el champán no es francés, se suele llamar espumante. Entonces, eso es importante aclarar, porque cuando se va a tomar champán, de hecho, las botellas de champán cuestan alrededor de $100 en adelante, de 80 a $100 en adelante, y todo depende también de la maduración y la fermentación. Entonces, en la viñeta de la botella, pues ahí se presenta el sello que marca que es de Francia, ¿no? Entonces, cuando el vino espumante o la champán no es de champán, entonces se le llama espumante porque no es de la región de Champagne, Francia. Entonces eso es importante conocerlo por cuestiones de cultura. Y ahí observamos los vinos espumosos, los vinos fortificados. Se habla bastante del vino de Jerez. Estábamos hablando anteriormente del brandy de Jerez. Entonces, Jerez de la Frontera, que es una región de Andalucía cercano con la frontera de Francia, también que por ahí está la región de Champagne. Entonces estas tierras tienen su dedicación al cultivo de la vid. Entonces Jerez tiene también su denominación original de vino. Al igual tenemos en Chile el caso de Concha y Toro. Tenemos los vinos argentinos que también tienen su denominación de origen, al igual que los vinos estadounidenses. En nuestro país, lastimosamente, por el clima, porque la uva tiene que llevar el proceso de las 4 estaciones para poder madurarse. Entonces, en nuestro país, lastimosamente, no se da el cultivo de la vid. Entonces, aquí en el documento que ustedes van a leer, explica los diferentes procesos de elaboración y todo lo que estamos hablando como explicación.
Algo que ustedes les mando a investigar en esta semana